Si hay algo que nunca imaginé, fue escuchar a Valentino Rossi hablar así. No como el ídolo carismático, no como el showman del paddock, ni siquiera como el piloto legendario. Sino como un hombre que ha visto demasiado, ha callado demasiado, y finalmente ha decidido contarlo todo. 30 minutos cara a cara con Valentino Rossi pueden parecer muchos. Pero cuando empieza a hablar, el tiempo se vuelve humo. Y cada palabra pesa más que un campeonato. Suscríbete si tú también crees que el motociclismo no se entiende sin pasión. Sin verdad. Y sin los silencios que hablan más fuerte que los motores. Llegó puntual, tranquilo, sin escolta ni drama. Solo él, su mirada directa y esa media sonrisa que no sabe si es ironía o advertencia. Antes de sentarse, lo dejó caer como quien lanza la primera piedra sin mirar atrás. Espero que no me preguntes por Marc al principio. Porque si empiezo con eso, igual no paramos. Nos sentamos. 2 micrófonos. Café en mano. Un silencio limpio, como la calma antes de una tormenta. Y sin más preámbulo, la conversación empezó. El MotoGP actual, según él, es demasiado perfecto para ser real. Rápido, sí. Eficiente. Pero frío. Antes había alma. Hoy hay algoritmos. Dijo que ahora los pilotos corren mirando la pantalla, no sintiendo la moto. Que ganan sin saber por qué ganan, y que eso, más que evolución, es desconexión. Que en su época se podía inventar en cada curva. Ahora, si te sales del mapa, estás fuera del podio y del guión. Ahora hay pilotos que ganan por lo que dice el ordenador, no por lo que sienten en la muñeca. Y lo dijo con una mezcla de decepción y superioridad. Habló de Ducati. Orgullo italiano, sí. Pero también exceso. Dijo que 8 motos iguales le quitan misterio al campeonato. Que cuando todos tienen la misma bala, la diferencia no está en el gatillo, sino en quien aprieta las órdenes desde el box. En MotoGP, saber cuándo frenar vale más que frenar bien. Y se encogió de hombros, como quien dice algo obvio. Entonces sí. El momento llegó. Marc Márquez. No hubo silencio incómodo. No hubo tensión. Solo una pausa calculada. Y un disparo directo. Marc es un talento único. Pero lleva años corriendo con un fantasma en la espalda. El de lo que fue. No era resentimiento. Era precisión quirúrgica. Rossi hablaba como quien conoce el problema desde dentro. Dijo que el verdadero error de Márquez no está en sus caídas, sino en su negación. Negación de su edad. De sus límites. De su momento. No ha aceptado que ya no tiene 20 años. Y si no sabes cuándo frenar, acabas en el hospital. Marc, según Rossi, no corre para ganar. Corre para demostrar que sigue siendo el mismo. Y eso, en sus palabras, no es grandeza. Es ego. Prefiere caer con su estilo que ganar adaptado. Y eso es peligroso. Porque ya no es solo él el que se cae. Ahora arrastra a otros. Sepang, 2015. Dijo que lo recuerda como si hubiera sido ayer. Que no fue la derrota lo que dolió, sino la sensación de haber sido traicionado por alguien que no tenía nada que perder y todo por joder. Marc no juega limpio. Juega para ganar, cueste lo que cueste. Y si tiene que destrozarte moralmente para hacerlo, lo hace. Lo miré, y por primera vez en la entrevista, vi algo que no era rabia. Era decepción. No fue solo perder. Fue como lo perdí. Ver cómo alguien que podía ganar decidió no hacerlo solo para joderte, eso te cambia para siempre. Le pregunté si había llorado por eso. No. Yo no lloro por lo que me quitan. Lloro por lo que yo dejé escapar por confiar. Me habló de Biaggi, de Stone, incluso de Lorenzo. Con todos ellos cerró etapas. Con Marc, no. Y ahí, lo dejó claro. Con él no hubo cierre. Solo silencio. Y el silencio duele más que una pelea. Lo vi apretar la mandíbula, pero no para contenerse, sino para seguir. Marc tenía la oportunidad de ser el heredero natural. Estaba listo para pasárselo. Pero lo rompió. Con una patada invisible, pero letal. Lo dijo sin rencor. Lo dijo como quien se quitó un peso del pecho después de años de cargarlo. Ese mundial era mío. No por puntos,
sino por merecimiento. Y él decidió entrar en una batalla que no era suya. Y ahí dejó de ser rival, para convertirse en sombra. Habló también de su final. Del suyo. Del de Mark. Dijo que cuando se retiró, lo hizo con la conciencia limpia. Que no fue perfecto, pero fue coherente. Que no arrastró a nadie, que no jugó sucio, que supo cuándo parar. Mark va a retirarse con ruido por dentro. Y eso es insoportable. Habló de las caídas, de las fracturas, de los puntos perdidos, y de cómo, detrás de cada una, hay una advertencia que Márquez se niega a escuchar. El cuerpo no perdona. Yo me rompí muchas veces. Pero el dolor físico se va. El del alma, ese no se cura. Y entonces, lo dijo. Mark no destruyó mi carrera. Pero sí destruyó algo más importante, la posibilidad de que nos respetáramos. Nos quedamos en silencio. No por falta de palabras, sino porque ya no quedaba ninguna más fuerte que esa. Se levantó. Me dio la mano. Apreté fuerte. Y justo antes de salir, volvió. Sin cámaras. Sin micrófonos. ¿Sabes cuál fue el error más grande de Mark? Le dije que no. Creer que podía destruir mi legado, sin destruirse a sí mismo. Salió caminando lento. Y antes de perderse en el pasillo, lo último que escuché fue su voz, apenas audible. Dile que todavía está a tiempo. Pero no mucho. Pasaron 3 días desde aquella entrevista. 3 días en los que las palabras de Valentino retumbaron en todos los rincones del paddock. Las redes ardieron. Los titulares se duplicaron. Los foros explotaron. Y en medio de ese incendio mediático, recibí un mensaje de su equipo. Valentino quiere hablar de nuevo. Pero esta vez, sin filtros. Solo tú. Solo él. Nada más. Nos citamos en un lugar más íntimo. No en un plató. No en una sala de prensa. En una sala de reuniones dentro del rancho. Con las motos aparcadas fuera. El casco sobre la mesa. Y la mirada, distinta. Más serena. Más peligrosa. Me saludó con una sonrisa breve. Y sin que yo dijera nada, disparó. ¿Sabes qué me molestó después de la entrevista? Negué con la cabeza. Que la gente solo se quedó con las frases fuertes. Con lo de Mark. Con lo del legado. Pero no con lo más importante. Hizo una pausa. El MotoGP está cambiando. Y no sé si es para bien. Me pidió que apagara el teléfono. Que no anotara nada. Esta parte es para ti. Para que entiendas. Luego decide si quieres contarla. Acepté. Antes, cuando un piloto entraba al mundial, sabía que tenía que ganarse su lugar. Ahora llegan con 3 sponsors, 5 asesores y una actitud de estrella. Pero no han sudado todavía. Me habló de los jóvenes. De los que vienen. De los que, según él, están malentendiendo la esencia. No puedes correr solo por el contrato. Tienes que correr por la pasión. Y eso, se está perdiendo. Habló de su academia. De cómo intenta formar no solo pilotos rápidos, sino personas con cabeza. Pecco, Marco, todos ellos, los hemos hecho crecer pensando en largo plazo. No basta con ser rápido en clasificación. Tienes que saber perder. Y hoy, hay muchos que no lo aceptan. Tomó un sorbo de café. Miró hacia afuera. El campeonato se ha vuelto más político que deportivo. Cada vez hay más reglas, más burocracia, más miedo a decir lo que piensas. Y entonces volvió al tema. Mark. No lo odio. Pero me duele verlo como está ahora. Le pregunté si había visto su última carrera. Sí. Y la caída no me sorprendió. Pero me dolió. Porque no era necesaria. Porque esa vuelta no tenía que pelearse. Porque esa curva no era de vida o muerte. Pero para Mark, todo lo es. Le pregunté si hablaría con él. Solo si él me lo pide. Pero tendría que venir sin su escudo. Sin su ego. Con la verdad por delante. Le pregunté qué le diría. Que deje de correr como un símbolo. Y que vuelva a correr como un piloto. Valentino volvió a su silla.
Cerró los ojos por unos segundos. Yo entiendo lo que siente. Ese vacío cuando no ganas. Esa rabia cuando te das cuenta de que los jóvenes ya no te miran con miedo, sino con compasión. Abrió los ojos. Miró directo. Pero hay algo que él todavía no ha entendido. Ser leyenda no es ganar más. Es saber cuándo parar. ¿Y cómo irte? Le pregunté si cree que Mark se va a retirar pronto. No. No mientras siga convencido de que todo se arregla con una victoria. Pero el problema es que cuando llegue esa victoria, ya no significará nada. Silencio. Volvió a hablar. El día que Mark gane una carrera solo para callar bocas. Ese día va a entender lo vacío que está todo. Le pregunté si él había sentido eso alguna vez. Sí. En 2014. En Assen. Gané después de un mal año. Todos me aplaudieron. Pero al llegar al box, no sentí nada. Suspiró. Las carreras no llenan si lo que te duele no está en la pista. Me habló del Rossi retirado. De cómo aprendió a vivir sin la adrenalina. No fue fácil. Pero tuve gente que me ayudó. Y tuve la humildad de aceptar que ya no podía ser el mismo. Me habló de la vida lejos de los focos. De las tardes entrenando en el rancho. De los consejos que da a los pilotos más jóvenes. Y de una idea que, aunque aún no lo dice públicamente, ya le ronda por la cabeza. Estoy pensando en crear un equipo completo. MotoGP. Con sello VR46. No solo para competir, sino para formar. Para recuperar el espíritu. Me sorprendí. Le pregunté si eso era una meta. Es un deber. Si no lo hacemos nosotros, esto se convierte en un circo sin alma. Le pregunté si, de estar en el lugar de Mark ahora, ¿qué haría? Pararía. Me tomaría medio año. Haría terapia. Fisioterapia. Y volvería a subirme a la moto solo cuando mi mente me lo pidiera, no mi orgullo. La sinceridad era tan cruda que dolía. Mark corre con rabia. Y no se gana desde la rabia. Se gana desde el equilibrio. Y él perdió el suyo hace años. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Y te digo más. Si sigue así, se va a romper otra vez. Y esa próxima rotura, puede que no sea física. Me acerqué a él. Le pregunté si tenía miedo por Mark. No. Porque es fuerte. Pero me da pena. Porque podría ser feliz, y no lo es. Se giró. Me miró. Dile a Mark que todavía puede escribir su mejor historia. Pero que la escriba con el corazón, no con la rabia. Justo cuando parecía que esa sería su última frase, se quedó en silencio. Miró el suelo por unos segundos y luego dijo algo que no esperaba. ¿Sabes quién no tiene culpa de nada de todo esto? Su hermano. No hizo falta que dijera su nombre. Todos sabíamos a quién se refería. Alex Márquez. Ese chico es diferente. Su tono cambió. Ya no había dureza. Solo respeto. Es un buen tipo. Honesto. Trabajador. Siempre ha tenido que cargar con un apellido demasiado grande. Y nunca ha buscado atajos. Nunca se ha vendido como estrella. Se cruzó de brazos, pensativo. Yo he hablado poco con él. Muy poco. Pero lo he observado mucho. Tiene algo que pocos tienen, humildad. Sabe que no va a ser Mark, y no le importa. Corre por él. Para disfrutar. Para mejorar. Y cuando se equivoca, lo reconoce. Me sorprendió el contraste. Le pregunté si creía que Alex podría tener un gran futuro. Si le dan el tiempo y la moto correcta, sí. No será un 8 veces campeón. Pero puede ser un piloto muy sólido. De esos que suman, que empujan al equipo, que no rompen el ambiente. Pausa. Y además, tiene algo que su hermano perdió hace tiempo. Calma. Dijo que le gustaría verlo en un proyecto más estable, con una moto más competitiva. Que lo respalden de verdad. Porque, según Rossi, en un paddock lleno de egos, Alex es de los pocos que aún conserva los pies en la tierra. Lo veo en el box, trabajando con los mecánicos, escuchando, aportando, sin dramas. Y eso vale más de lo que la gente cree.
Caminó hacia la mesa, tomó el café frío, y lo bebió de un sorbo. Si algún día tengo que sentarme a hablar con alguien de esa familia, sería con Alex. Él sí sabe escuchar. Y eso hoy es un milagro. El respeto era evidente. No fingido. No diplomático. Sincero. Y si Mark tuviera un poco de la serenidad de su hermano, tal vez no estaría tan perdido. Dio un paso atrás, como si por fin se hubiese vaciado. Pero entonces, como si acabara de recordar algo, se quedó quieto. Volvió a mirar por la ventana del rancho. Y dijo algo que no tenía nada que ver con Mark, ni con Alex. Pero que lo dijo todo. Echo de menos a la gente. Levanté la vista. No los focos, ni las entrevistas, ni las cámaras. La gente. La de verdad. Esos que dormían en la intemperie para verme correr. Los que lloraban con mis victorias, como si fueran suyas. Se sentó de nuevo, pero no para seguir hablando de MotoGP, sino de algo mucho más profundo. ¿Sabes cuál es el verdadero vacío después del retiro? El silencio del domingo por la tarde. Cuando ya no hay carrera. Cuando nadie grita tu nombre. Cuando apagas el teléfono, y no suena. Me habló de los abrazos en Mugello, de las banderas amarillas ondeando por miles. De las motos pintadas como la suya. Del olor a gasolina, a polvo, a triunfo. Eso no vuelve. Por mucho que intentes reemplazarlo. Nada suple el momento en el que haces una curva y escuchas a 100.000 personas rugiendo contigo. Me preguntó si sabía cuál había sido el momento más feliz de su carrera. No supe qué decir. Phillip Island, 2003. Gané con Honda, pero sabía que me iba. Y aún así, me quedé en la pista media hora después, saludando a cada tribuna. Ese día entendí que no necesitaba la moto para volar. Me bastaban ellos. Sonrió. Y luego, cuando me fui a Yamaha, todos dijeron que estaba loco. Y lo estuve. Pero a veces hay que estar loco para hacer historia. Volvió al presente. El problema de muchos pilotos hoy es que corren por contratos, no por legado. Y por eso sus nombres se olvidan rápido. Me preguntó cuántas camisetas había visto con el número 20. O el 89. O incluso el 63. Le dije que pocas. Exacto. Porque los números no se heredan por puntos. Se heredan por emoción. Por identidad. Y eso, no se compra. Me habló del futuro. De cómo imagina al MotoGP dentro de 10 años. Y lo dijo sin rodeos. Si seguimos así, va a ser rápido, pero vacío. Mucho dato. Poca sangre. Mucho marketing. Poco corazón. Suspiró. Por eso quiero formar un equipo de verdad. Porque si no cuidamos esto, lo van a convertir en un videojuego con cascos. Entonces, cambió de tono. Como si acabara de recordar algo que tenía guardado desde hace mucho. Te puedo contar una anécdota que no conté nunca. Asentí. Cataluña, 2009. Después de la victoria, estaba solo en el camión. Y entró un niño. Se había colado con el padre, no sé cómo. Me miró, y me dijo, «Tú me haces querer ir más rápido en bicicleta». Oh. Rossi se rió, pero se le humedecieron los ojos. Tenía 7 años. No recuerdo su nombre. Pero sí recuerdo lo que pensé. Si un niño quiere volar por lo que tú haces, ya ganaste todo. Guardamos silencio. Un silencio sagrado. Y ahí, sin que hiciera falta más, supe que la entrevista había terminado. Valentino se levantó, tomó su casco, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, giró una vez más. Y dejó la última frase, tan suave como brutal. Dile al mundo que no me fui. Solo bajé la velocidad. Cuando Valentino Rossi cerró la puerta detrás de él, el aire de la sala se quedó suspendido. Como si, durante más de 40 minutos, hubiera entrado algo sagrado, y ahora nos dejara solos con su eco. No fue una entrevista. Fue una confesión. Una catarsis. Una clase magistral disfrazada de conversación entre café, recuerdos y verdades que nadie se atrevía a decir en voz alta. Valentino no necesitaba hablar. No le hacía falta volver. Y sin embargo, lo hizo.
Y en cada palabra, en cada frase punzante, en cada pausa que dolía más que una declaración, dejó claro que aún tiene gasolina en el alma. No para correr, sino para dejar claro que el motociclismo no es solo velocidad, datos o puntos. Es humanidad. Es guerra. Es redención. Durante años lo vimos ganar, reír, caer, pelear, reinventarse. Lo vimos perder y seguir. Lo vimos despedirse en silencio, pero hoy volvió a hablar. Y cuando lo hizo, dejó al descubierto un mundo que muchos prefieren ignorar. Nos habló de Márquez, sí. Con dureza. Con cicatrices sin cerrar. Pero también con una claridad que solo tienen los que no necesitan quedar bien con nadie. Nos habló de su hermano, de Alex, con respeto. De cómo la humildad es el camino más silencioso, pero también el más firme. Nos habló de los jóvenes, de los errores que se repiten, de lo que se está perdiendo. Nos habló del rugido de las tribunas, del silencio de los domingos, de los fantasmas que uno no deja atrás cuando cuelga el casco. Y nos habló, sobre todo, de legado. De ese legado que no se mide en títulos, ni en récords, sino en la forma en que se te recuerda. En los valores que siembras. En las emociones que provocas. En la gente que, muchos años después, todavía ondea tu número en la grada aunque tú ya no estés en la parrilla. Hoy, en una sala sin cámaras ni focos, Rossi volvió a hacer historia. No con una vuelta rápida, ni con un adelantamiento imposible. Sino con palabras. Con memoria. Con una voz que ya no grita, pero retumba más fuerte que nunca. Y mientras el mundo sigue girando. Mientras los nuevos nombres llenan portadas y los contratos cambian de manos como barajas. Quedan momentos como este. Instantes donde el motociclismo vuelve a ser lo que era. Una mezcla de velocidad, orgullo, dolor y verdad. Porque Valentino Rossi no vino hoy a buscar atención. Ni a saldar cuentas. Vino a decir lo que muy pocos pueden decir. Que cuando todo el mundo corre por ganar, él ya está corriendo por trascender. Y en eso, no tiene rival. Suscríbete si tú también sientes que MotoGP no se entiende sin historia. Sin emoción. Sin pilotos que, al bajarse de la moto, siguen marcando el camino. Suscríbete si creciste viendo a Rossi levantar la rueda, mirar atrás, y hacer de cada victoria una celebración del alma. Si alguna vez soñaste con ser piloto solo por verlo sonreír debajo del casco. Suscríbete, porque este canal no es solo para fans de las carreras. Es para quienes aman las historias detrás del casco. Para quienes saben que, en esta pista llamada vida, Valentino Rossi sigue siendo el poleman eterno de nuestros corazones. Y esto apenas es el comienzo.